saludos a todos, estimados participantes. El día de hoy, pues vamos a finalizar nuestra materia, nuestra cátedra, contratos y garantías. Y vamos a dar inicio a esta unidad número 4 y es la referida a los principios y cláusulas contractuales. Un tema excelente, un tema por demás interesante donde pues... Hola Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Saludos a Elizabeth que está aquí presencial. Si se ve, si puedes ver Ana la diapositiva. Sí, sí se ve. Hola, Ok, Elizabeth. perfecto, perfecto. Ana, ¿cómo te sentiste con la actividad del módulo 3? Cuéntame tu experiencia. Esa es La de la la del actividad ejercicio retro. práctico. Ah, Bueno, ya la hice, me sentí muy bien. no, la anterior, no la de ahorita, la que hicimos la que hicieron sobre el registro de la hipoteca. Ah, no, súper bien, súper bien. La visita del... Sí, sí. Muy Ajá, bien, me fui, me fue. bueno, eso es parte de nuestro día a día para que te vayas acostumbrando a eso. Ah, sí, sí. No, me fue súper bien. Excelente, excelente. Entonces vamos a hablar hoy un poco de esos principios de interpretación de los contratos. Fíjense ustedes, cuando los abogados confeccionamos los contratos y ve el término que yo estoy utilizando, los Sí. abogados no cortamos y pegamos, aunque en algunos casos alguien nos puede prestar un modelo, alguien nos puede permitir algo, conseguimos algo por internet, es perfectamente válido. Pero hay casos donde el abogado, hay muchas situaciones donde el abogado debe echar mano de todos los conocimientos que tiene en materia contractual sobre estos principios contractuales. Y sobre esa base puede plasmar o decirle a la parte, mire, esto no lo podemos incluir acá. Esto, por ejemplo, tenía recientemente la elaboración de un contrato de una promesa bilateral de compraventa y me querían incluir en el contrato me querían incluir fianza y me querían incluir cláusula penal. Ujú. Entonces, o tenemos los fiadores o tenemos la cláusula penal, porque no puedes Claro, tener las dos cosas. exactamente, doble garantía, o hacemos una cosa o hacemos la otra. O, por ejemplo, recientemente un contrato de arrendamiento donde existe el depósito, y dice, la cláusula dice, como garantía de todas las obligaciones derivadas del presente contrato, y está el depósito, pero además también me querían incluir daños y perjuicios. Y yo, bueno, pero entonces, o sea, te cobras y te das el vuelto. Entonces nosotros los abogados tenemos que trabajar con estos principios contractuales que además pueden servir como forma de interpretación de lo que las partes quisieron establecer en los contratos a los efectos de, por ejemplo, una revisión por causa de una demanda ante un juez, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar sobre esos principios. Y vamos a comenzar con uno de los principios más importantes en materia contractual y es el principio de la autonomía de De la la voluntad. voluntad de las partes. Fíjense que por ahí le coloco entre comillas esas coletillas que a veces nosotros encontramos en las leyes, encontramos en las normas, salvo pacto en contrario de las partes. La Ujú. autonomía de la voluntad supone que las partes son libres y autónomas de colocar y de confeccionar ese contrato a su medida. Colocar todas aquellas cláusulas, Claro. todos aquellos artículos que consideren que van a aclarar, van a establecer mejor cuáles van a ser el alcance de los derechos y las obligaciones que se generen
de ese contrato. Y dentro de las cláusulas donde podemos observar donde podemos plasmar ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes, está, por ejemplo, en la cláusula que establece el domicilio especial, donde las partes pues van a relajar a lo mejor su domicilio civil general por un domicilio especial para los efectos de un contrato. Las cláusulas que se refieren a daños y perjuicios, la cláusula arbitral, no la cláusula arbitraria, como alguien me dijo por ahí en algún lado, en otro curso, en otra cátedra, no se llama cláusula arbitraria, se llama cláusula arbitral, porque se refiere a árbitros, a las decisiones, y no estamos hablando acá del arbitraje que realizan los tribunales, sino de lo que se llama el arbitraje institucional, que es a través de los centros de mediación y arbitraje que pueden existir en el país. Una cláusula, por ejemplo, de la renuncia al inventario y a otorgar la caución en el usufructo. En el usufructo generalmente se establece o se puede establecer que el usufructuario reciba con un inventario de los bienes que están bajo ese usufructo y que dé caución para la devolución final, pues, del bien. Ese artículo, esa norma legal puede ser relajada a través de una cláusula en contrario, un pacto en contrario de las partes, donde se ve reflejado entonces ese principio de la autonomía. Y por supuesto, las cláusulas penales también forman parte de ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Vamos a leer el artículo 1159. Dice por acá, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Es decir, que si, por ejemplo, ante una norma legal y una norma contractual, yo les pregunto, ¿cuál aplicamos primero? ¿Cómo? Ante una norma legal que se pueda aplicar a la situación y una norma contractual, la norma del contrato que está regulando esa situación, ¿cuál aplicamos primero, la norma legal o la norma contractual? yo aplicaría primero la norma legal. No, se aplica primero la norma contractual. ¿Por qué? Porque es la especialidad de ese contrato. Entonces, señores abogados, cuando vayan a interpretar un contrato, debe primero verificarse cuál es el contenido de ese contrato, cuáles son las normas que están establecidas en ese contrato, para poder hacer la determinación de cuáles son los derechos y las obligaciones en ese caso en particular. Es decir, el contrato es lo particular y la ley será lo general. Entonces dice el artículo 1159, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la ley. Entonces, el principio de la autonomía de voluntad es precisamente esa libertad de las partes para establecer las condiciones específicas y especiales que van a regular esa relación contractual. ¿Sí me hago entender? Sí. Por supuesto, lo especial o la especialidad es la norma contractual. La cláusula o el artículo del contrato, como ustedes lo hayan colocado. Y en segundo lugar, en donde el contrato no resuelva, allí sí debemos acudir a la ley en cuanto al orden de jerarquía de las leyes, que ya sabemos que las leyes tienen una jerarquía. Pero ese principio de la libertad contractual no es ilimitado. Ese principio de la libertad contractual debe tener limitaciones. Fíjense lo que yo le estaba poniendo el ejemplo del contrato donde me querían colocar una doble garantía. Eso es abuso. Eso es una cláusula abusiva. Entonces,
en el caso, por ejemplo, en el caso de las sucesiones futuras, eso es una cláusula, no puede haber pactos sobre sucesiones futuras. Entonces, las partes deben atenerse a las limitaciones que están establecidas en la ley. La primera, la nulidad de las cláusulas abusivas, los contratos que tienen cláusula de usura, intereses de usura, donde hay exoneraciones totales de responsabilidad. Por ejemplo, nosotros hemos dicho en cátedras anteriores o en materias anteriores que, por ejemplo, no podemos obviar esa obligación que tiene el vendedor del saneamiento de ley. Esa es una norma que no podemos cambiar y eso tiene que ver con esta segunda limitación, además de las cláusulas abusivas, que es el orden público, donde la ley establece que no hay posibilidad de relajar sus normas por el acuerdo de las partes no pueden hacerlo. Claro. Y ese principio del orden público está establecido en el artículo 6 del Código Civil. Vamos a buscarlo por acá para leerlo. Eso es un principio básico, el del orden público. Dice acá, no pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres. Entonces, cada estado, cada ordenamiento jurídico va a establecer aquellas normas que por razones de moral, de buenas costumbres, de sanidad, vamos a llamarlo así, del derecho entre las partes, cuáles son aquellas normas que consideran de orden público. Por ejemplo, una norma de orden público es precisamente eso. No puede haber ningún pacto que me exonere de manera total todo lo que se refiere al saneamiento de ley. Y ustedes van a encontrar que todos los contratos de compra-venta dice la declaración que hace el vendedor y me obligo al saneamiento de ley. Esa es una norma de orden público que no puede ser relajada por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Todas las normas que tienen que ver con el Estado civil, todas las normas que tienen que ver con derecho de menores, muchas normas que tienen que ver con el derecho de familia y de sucesiones. Yo no sé si ustedes ya vieron sucesiones, pero por ejemplo, no puede haber herencias donde se deje por fuera aquello de la legítima. Las normas sobre la legítima son normas de orden público. Las edades para contratar. Usted no puede contratar válidamente con un menor de edad directamente que no esté emancipado, pero ya sabemos que aquí pues la emancipación ya dejó de ser, si no tiene su representación legal. No puede, a sabiendas, por supuesto, porque hay casos en donde la incapacidad no es notoria. A lo mejor yo puedo celebrar un contrato de compraventa con una persona que aparentemente está bien, que yo veo que es mayor de edad, pero que ha sido objeto de una tutela o de una curatela por alguna razón de discernimiento, por ejemplo. Entonces, mientras yo no conozca esa circunstancia que hace que esa persona tenga un impedimento para contratar, si yo conozco esa situación, no puedo celebrar un contrato porque por normas de orden público, los incapaces requieren y necesitan de la asistencia de sus tutores o de sus curadores, dependiendo del tipo de incapaz. Entonces, fíjense. Y la protección del medio ambiente también es parte de eso. Exactamente. Entonces, tenemos las normas, tenemos el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, pero ese principio de la autonomía de la voluntad está limitado a las cláusulas abusivas y está limitado por las normas de orden público que no pueden relajarse. Casi todas las leyes, muchas leyes
donde se establece normativa sobre contrato, establece cuáles son las normas que no pueden ser relajadas por las partes. En el caso del derecho laboral, también nosotros nos vamos a encontrar con muchísimas cláusulas, con muchísimas normas, perdón, que establecen reglas que no pueden relajarse por el acuerdo de las partes. Además de este principio de la autonomía de la voluntad de las partes que le sirve a los jueces para interpretar los contratos, tenemos el principio de la buena fe. Fíjense ustedes que el Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido muchas veces que para la interpretación de los contratos debe garantizarse el equilibrio de las partes, debe garantizarse el ejercicio de la buena fe, pero también debe tomarse en cuenta el equilibrio, la equidad, qué es lo que genera esa buena fe y qué es lo que genera esa equidad. Vamos a leer este principio de la buena fe contenido en el artículo 1160. Dice por acá del Código Civil, los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos según la equidad, y cuando no hay norma expresa que indique cómo debe hacerse ese ejercicio, esa interpretación sobre la base de la equidad, el juez debe suplir esa ausencia de ley, de norma legal. Según la equidad, el uso o la ley. Entonces, la buena fe implica que hay una obligación de interpretar ese contrato y de cumplirlo, no solamente en los términos que están establecidos, sino que las partes contratan sobre la base de la buena fe. Yo le vendo mi vehículo a Elizabeth porque yo tengo la buena fe de que Elizabeth me va a pagar, que en el momento en que estamos celebrando y Elizabeth está pagando el precio porque ella de buena fe confía en que yo le estoy entregando un vehículo en las condiciones que yo le estoy diciendo, que no tiene vicios ocultos, que no hay posibilidad de evicción sobre ese bien que yo le estoy vendiendo. Entonces, por eso dice el adagio jurídico, la buena fe se presume y quien alegue mala fe debe probarla, y el mismo Código Civil también entiende este principio. Y podemos hablar entonces en este caso de la buena fe subjetiva, que es esa creencia de que la otra parte, que lo que está declarando, que lo que está señalando en ese contrato es cierto, pero además tenemos que entender sobre que existe también la buena fe objetiva, es decir, ese comportamiento que deben tener las partes en el momento del cumplimiento del contrato. Y yo les pregunto, ¿cuál es la figura jurídica, cuál es la figura que viene por allá del derecho romano y que me dice a mí cómo debe ser el cumplimiento de cada uno de los contratantes de las obligaciones del contrato? ¿Cómo se llama esa figura ideal? ¿Cómo se llama? ¿Sí se acuerdan de él? Y lo van a leer en muchas partes. El buen padre de familia. El buen padre de familia es el que representa la buena fe objetiva en los contratos. En el cumplimiento, es la persona cumplidora, es la persona dedicada, es la persona honesta, es la persona proba, es la persona diligente, que además es responsable, que cumple sus obligaciones en los términos en los cuales fueron contraídas. Entonces, fíjense que yo les traigo esto es un extracto de una sentencia. No recuerdo en este momento cuál es la sentencia, pero ustedes pueden conseguir muchísimas con respecto a la buena fe de las sentencias de la Sala de Casación Civil. Dice acá, las normas del Código Civil deben ser releídas
bajo el valor de las normas constitucionales, que cuando hablan de un Estado social de derecho y justicia, hacen referencia a la buena fe y a la equidad para garantizar un equilibrado desenvolvimiento del intercambio contractual. Vale decir que el juez tiene un empleo cada vez más amplio de la buena fe como remedio capaz de hacer frente al equilibrio contractual. Entonces, todo este principio de la buena fe no es solamente un principio legal, sino que deviene de la misma Constitución. ¿Por qué? Porque nosotros la Constitución habla de un Estado social de derecho y de la justicia que debe hacerse a través de los administradores de justicia, que son los jueces, de tal manera que el juez siempre debe ver, en principio, la buena fe de las partes y actuar con equidad para cada una de las partes. Obviamente, si el juez no tiene pruebas, y eso lo van a ver ustedes en derecho de prueba, no sé si ya vieron, en procesal, que básicamente pues las partes deben probar la mala fe de la otra y deben presentar pues todos los instrumentos con los cuales van a hacer aquello. Pero básicamente este es un principio básico en la interpretación de los contratos. Y por lo menos en un contrato hay una actividad que usted mandó, ¿verdad? Ajá, Y en esa actividad hablan sobre un contrato de una empresa de construcción. ajá. Allí el papel de la buena fe contractual, pues, tal vez para Juan, que se llama el contratante, Uh-huh. no existe, pero para la construcción de la empresa sí existe, porque es una dificultad en cuanto al incremento vamos a hablarlo así, del dólar, y Ajá. que hizo un cálculo mal allí, y bueno, ahí cómo se ve la buena fe. Eso es ¿Cómo se correcto. expresaría la buena fe allí? Y fíjate, pero lo que pasa es que allí, ¿quién es el que va a interpretar? ¿Quién es el que definitivamente va a resolver? Es el juez. No llegamos hasta allá Ah, porque ok. nosotros no podemos hacer el papel de jueces, ¿ok? Pero básicamente, si nosotros nos ponemos a analizar, podríamos decir que esa es una circunstancia previsible, porque como todo contratista sabe, y sobre todo un contratista acá en Venezuela, que Exacto. la moneda es fluctuante, que Eso sí, la bueno, eso fue lo que inflación cuesta. también es totalmente variable, es decir, que tenemos una economía con alta inflación y además con tasas de cambio variables, con tipos de cambio variables. Entonces, poder decir que era una situación, lo que pasa es que me estoy relatando, pero poder decir que era una situación no totalmente previsible es imposible. Pero hay situaciones, si nosotros queremos llevar ese caso, si lo quisiéramos llevar a otras circunstancias, hay situaciones que verdaderamente no pueden ser verificadas. Por ejemplo, imagínense ustedes que donde estén construyendo haya una falla geológica no detectada y que esa construcción perjudique a la de al lado por la falla geológica, pues porque se le está colocando un peso que debe ser, porque no tiene las bases que tiene que ser, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos sí podríamos hablar de la buena fe. ¿Dónde juega la equidad aquí? ¿Dónde jugaría? ¿Qué haría uno como juez? Actuar con equidad. Y equidad es que usted podía calcular el aumento, la variación, pero a lo mejor no en una manera desmedida, porque pues eso a veces, esas variables económicas a veces no las manejamos todos, ¿sí? Es cuestión de buena fe, ahí está involucrado precisamente el principio de la buena fe, porque es cuestión de buena fe el hecho de que yo vaya directamente y hable con el contratante y le diga, mire, es que hubo una variación demasiado de este precio, porque, O sea, se negocie. ok, Se negocie de manera justa y razonable. la equidad nos dice eso, y por eso es que nosotros los nuevos abogados tenemos que cambiar ese chip de peleoneros y de agarrarnos por los Ajá. pelos y de exacto. Y nosotros debemos es
propiciar la solución de los conflictos de otra manera. Porque eso al final va a traer más tiempo y más dinero perdido que no tenemos. ¿Ok? Doctora, Elisa. y si en esas cláusulas contractuales que hacemos de mutuo acuerdo se coloca que por el cambio de la moneda en esta situación hay una... Sí, debería. Es, Yo lo acabo de colocar en un contrato. sí, No, eso debe colocarse. la corrección monetaria. Y acabo de colocar uno en una Ya. compraventa que están haciendo de una casa bellísima, pero en un área donde hay fallas geológicas. La casa está muy bien, la casa está perfecta. Están haciendo un precontrato de compraventa, pero puede suceder que no sabemos si en ese transcurso pues, la falla geológica puede activarse Claro, o que haya, por ejemplo, alguna resolución de protección civil que diga que es inhabitable en ese transcurso mientras se paga la otra parte del precio de venta. Entonces, no le podemos imputar a las partes a ninguno de los dos, pero pero uno puede colocar, tampoco podemos uno, obligar a la otra parte a contratar, porque eso es una causa extraña no imputable. Entonces, claro, pero uno podría colocar una cláusula, por ejemplo, de reajuste de precio y una cláusula de fuerza mayor, que exacto. sería esa parte del... Exacto, exactamente, donde digamos que bueno, eso es una causa, precisamente por eso se llama así, causa extraña no imputable, que hace que Exacto. pues, imagínense que en ese transcurso del lapso, la casa se cayó completamente, se perdió la casa. Me va a Claro. obligar el comprador va a ejecutar la opción, la promesa de compraventa, el vendedor, si es una circunstancia que no es imputable a mí. Otra cosa es que yo no haya querido pagar porque no quise. ¿Ok? Porque no actué de buena fe. Ahí entra la buena fe, ahí entra la equidad. ¿Tenemos normas legales que sustentan esto que estamos diciendo? Por supuesto que sí, la causa extraña no Sí. imputable. ¿Está de más que lo colocamos en un contrato? No está de más. No. Por eso es que el derecho lo que abunda no estorba. Pero básicamente eso es parte de la autonomía, de la voluntad de las partes, porque no estamos contrariando el orden público. ¿Ok? Entonces siempre hay que pensar en eso en el momento que estemos elaborando o creando un contrato. Como yo siempre les digo, diseñando un contrato. Otro principio es el principio de la relatividad de los contratos, y aquí no me voy a detener mucho porque ustedes tienen que haber visto eso en obligaciones, ya deben ser casi Maduro Lullando 3 en las estipulaciones a favor de terceros. Y es el principio de la relatividad de los contratos que está previsto en el artículo 1166. Dice acá, los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes. No dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos por la ley. Entonces, según este principio de la relatividad, el contrato básicamente o como regla general solamente afecta a las partes contratantes o solamente involucra a las partes contratantes porque estamos hablando que viene de la voluntad de ellas, que son las que quisieron contratar. Entonces no va a beneficiar ni va a perjudicar a los terceros, salvo la excepción de la estipulación a favor del tercero prevista en el artículo 1164. Y para que la repasemos y la refresquemos, se puede estipular el nombre propio en provecho de un tercero cuando se tiene un interés personal, material o moral en el cumplimiento de la obligación. Entonces se puede celebrar un contrato para que el beneficiario sea otro. ¿Y saben dónde se ven esas estipulaciones a favor de terceros? ¿Cuál es el ejemplo clásico de una estipulación en favor de terceros? Los seguros de vida, donde usted deja a los beneficiarios y en general los seguros, donde tienen beneficiarios. Ahí hay una estipulación a favor de un tercero, es decir, si yo puedo contratar un seguro sobre mi vida teniendo de beneficiarios a mi esposo y a mi hija. Y yo puedo incluso designar cuánto es el porcentaje de mi esposo y cuánto es el porcentaje de mi hija.
O a lo mejor si yo no tengo esposo ni hija, a favor de mis padres o a favor de mis hermanos. Lo que debo tener es el interés asegurable, que es esa relación que dice acá, un interés personal, material o moral. Entonces, en esos casos, se puede permitir entonces que una persona contrate el nombre propio, pero estableciendo un beneficio para el tercero. Pero, sea, según un el Código Civil, estipulante, ajá, un prominente y un beneficiario. En este ajá, caso, pues. En el caso de esto, de la estipulación a favor de tercero, de en el contrato terceros hay las partes contratantes, las que es partes exacto, las el partes contratantes prominente, que si estamos hablando del seguro, Ana, si se cierra por aquí, vuelvo y abro otra vez sesión, ¿oíste? No te vayas a desconectar. perfecto. En el caso de seguro, estamos hablando del asegurador, estamos hablando del asegurado y estamos hablando del Beneficiario, beneficiario. exactamente. Ese tercero, ese beneficiario debe expresamente declarar que quiere aprovecharse de esa estipulación, es decir, la debe aceptar expresamente para que esa opere entonces esa estipulación a favor del tercero. Aquí, O que se muera tercero. el contratante. Ajá. Entonces, en ese caso, puedo establecer una cláusula en un contrato de seguros de vida a favor de una persona sobre la cual no hay ninguno, respecto de la cual no hay ningún tipo de interés asegurable, ni personal, ni económico, ni moral. No, porque me está diciendo precisamente que tiene que ser con ese tipo de interés, ese tipo de relación para que prospere esa estipulación a favor de Debe terceros. haber una afinidad. Debe haber una relación, eso en seguro se llama interés asegurable, un interés Exacto. asegurable. Por ejemplo, fíjense ustedes, ¿se acuerdan cuando habían los préstamos hipotecarios y le hacían al prestatario tomar un seguro de vida y dentro de los beneficiarios como beneficiario preferencial estaba el banco? Fíjense que Sí, ahí no hay una relación de sí, afinidad, pero hay una relación, un interés de tipo de interés. económico, exacto, en el pago y eso beneficia a los herederos, porque entonces los herederos no van a verse envueltos en recibir esa obligación. Además, tenemos por acá las acciones contractuales, que son las que tienen que ver con ese trabajo que ustedes tienen del módulo 4. No lo vamos a profundizar porque me interesa que ustedes las revisen, que ustedes las investiguen. Cualquier duda me las pueden señalar por la plataforma. Y tenemos, en primer lugar, la excepción de incumplimiento o la excepción non implendi contractus, que es una excepción, o también la llaman así, excepción de contrato no cumplido, y que se establece en muchas normas, que está establecida en el artículo 1168, y es una norma básica. En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones. Si Elizabeth no me paga el precio, yo no le entrego el carro. Si yo no le entrego el carro, pues ella tampoco está obligada a pagar el precio. Entonces, esto básicamente es una acción de autotutela de las partes. Aquí las partes no van a ir a ningún tribunal por lo pronto, sino que simplemente es una medida de presión para inducir al cumplimiento por parte de la otra parte. Y sus efectos es precisamente eso, la suspensión de los efectos del contrato hasta que no se cumpla, no hay extinción del contrato, sino que la parte no va a cumplir, las partes no tienen por qué cumplir el contrato mientras que la otra no haya dado cumplimiento. Salvo que sean contratos de tracto sucesivo, como por ejemplo un contrato de arrendamiento, porque dice que la falta de pago de 3
cuotas, entonces ahí sí me va a resolver, va a extinguir el contrato porque va a resolver el contrato de pleno derecho. Casi siempre se establece esa cláusula. Ajá. En el caso de los locales comerciales, porque entonces en el otro también hay en el contrato de arrendamiento de bienes para vivienda también hay ese cláusula por incumplimiento en el pago. Tenemos también la acción resolutoria, que es el pan de cada día de los tribunales civiles, que está en el artículo 1167, en el contrato bilateral. Si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede, a su elección, reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo con los daños y perjuicios en ambos casos, si hubiere lugar a ello. Entonces estaba viendo hace rato un caso de un contrato de arrendamiento donde me quieren colocar daños y perjuicios, pero además tienen un depósito para garantizar las obligaciones. Eso no debe ser, porque o tenemos la garantía del depósito o en tal caso podemos ejecutar daños y perjuicios. ¿Cuál es el efecto de esta acción resolutoria? Pues que el contrato se va a extinguir y se va a resolver de pleno derecho, simplemente porque hay un incumplimiento. Pero ojo, ese incumplimiento debe ser un incumplimiento culposo. Para ustedes, cuando ya vieron por allá derechos de obligaciones, ustedes saben que para que haya responsabilidad civil contractual, que es a la que se refiere este tipo de acciones, estas acciones contractuales vienen de eso, de la responsabilidad civil contractual, debe haber un incumplimiento culposo por parte del deudor. En este caso, pues, por cualquiera de las partes, porque estamos hablando de ambas partes. Entonces, para que haya para que ocurra el daño, para que ocurra el incumplimiento, tiene que haber, perdón, para que ocurra el daño, tiene que haber un incumplimiento y una relación de causalidad. Ustedes lo vieron por allá en obligaciones. Aquí sí hay extinción del contrato por incumplimiento culposo del deudor, no cumplió con su obligación. Además, tenemos otras dos acciones contractuales, tenemos la acción oblicua y tenemos la acción pauliana, que son acciones que la ley otorga a los acreedores del deudor. A veces el deudor puede tener lo que llamaba mi profesor de Derecho de Obligaciones, una actitud maula. Es decir, que no le para, que no le cobra a sus deudores para hacer efectivo, para liquidar, para hacer liquidez con la cual pagar al acreedor, o puede tener esa actitud de querer dispersar todo su patrimonio de tal manera que el acreedor, fraudulentamente, de tal manera que el acreedor no tenga cómo cobrarse. Ante esto se establecen estas dos acciones, la acción oblicua, que es la acción que tiene el acreedor del deudor para ir contra los deudores de su deudor, de manera que se dé cumplimiento a las obligaciones que tiene para poder hacer efectivo su crédito. Y tenemos la acción pauliana. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, imagínense ustedes un comerciante que vende al detalle, pero que vende al mayor y que deja plazos para pagar, créditos para pagar, y que además él tiene una obligación con un banco. Ese banco puede subrogarse en la posición del deudor y obligar a los acreedores a ejercer a través de esa acción, por supuesto, a través de la acción pauliana, ¿ok? De la acción oblicua, perdón. Oblicua. Por eso es que se llama oblicua, porque pasa como la pelota de fútbol, así de sombrerito por encima y baña al arquero. Bueno, lo mismo, pasa por encima del deudor y va directamente contra los deudores del deudor. Y la acción pauliana, que es precisamente para protegerlo contra ese fraude cuando el deudor pues quiere dispersar su patrimonio. Y finalmente, pues
les doy las gracias porque ya nos resta menos de un minuto. Por favor, cualquier duda, Ana, Elizabeth y todos los participantes, háganmela saber por la plataforma. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos en su etapa profesional y cuenten conmigo ante cualquier duda. Gracias.